Buenos días, hermanos. El día de hoy nos corresponde dar lectura al capítulo 9 del libro de Josué. La palabra del Señor dice así: Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: Nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: Quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: Nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: Tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: Tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles: Nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Y no los tomaron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: Nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivos, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: Dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les había prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿Por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de vosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: Como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Amén.
En el capítulo 7 y en el capítulo 8 de Josué hemos visto dos respuestas que son contrastantes. Con el pecado de Acán vimos la desobediencia y después en el capítulo 8 vimos cómo se ve esa bendición cuando el pueblo de Dios quita el pecado de entre sí. Ahora, en el capítulo 9, al igual que en la vida cristiana, encontramos que la obediencia que habíamos visto en el capítulo pasado se mezcla ahora con una decisión pecaminosa y un nuevo dilema al que se enfrenta Israel, las consecuencias del pecado. Como vamos a ver, un pecado tiene consecuencias. Y esas consecuencias nos presentan en la vida cristiana dilemas en los que tenemos que responder afrontando esas consecuencias. Todos los cristianos podemos identificarnos con esto. Hemos tomado malas decisiones y hemos tenido que enfrentar después las consecuencias. Y es que debemos concebir la vida cristiana como una vida que está llena de altibajos. Pero en ese camino debemos buscar la sabiduría que viene de lo alto y enfrentar con humildad las consecuencias que surjan de nuestro pecado. Y vamos a ver eso en el ejemplo de Israel. En primer lugar, para recapitular el contexto que tenemos aquí en el pasaje, encontramos en sí una mala decisión. Los reyes de los pueblos alrededor se reúnen para pelear contra Israel porque ellos habían escuchado de lo que el Señor había hecho. Y tenían miedo de que si esperaban un poco de tiempo más a que Israel llegara a sus tierras, iban a ser conquistados. Así que se reúnen y deciden atacar. En ese momento los moradores de Gabaón se fingen viajeros. Y el pasaje nos dice que lo hacen de una manera astuta. Planean bien, una forma premeditada, cómo van a llegar y hacer parecer que son hombres viajeros que vienen de lejos y que quieren unirse al pueblo de Israel, haciendo alianza con ellos. Y encontramos muchos detalles allí en el pasaje de el plan que ellos habían desarrollado, lo que hicieron con el pan, lo que hicieron con sus ropas, de una manera que fuera creíble lo que estaban diciendo. Ahora, ciertamente temían al Señor, por lo que ellos mismos dicen, habían escuchado el informe de lo que Dios había hecho, de lo que Dios hizo con ellos para sacarlos de Egipto, de lo que Dios hizo con los dos reyes que estaban al otro lado del Jordán, y temieron en gran manera. Ahora Israel y Josué realizan un interrogatorio, se incluyen algunas preguntas allí. Los de Israel preguntan, por ejemplo, quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y Josué directamente pregunta, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? El problema fue, hermanos, que los hombres en Israel, como Josué, les creyeron en ese momento e hicieron con ellos un juramento. Y eso es lo que va a complicar las cosas. La alianza, el juramento, hicieron un pacto con ese pueblo. Pero el problema medular de esta situación está en el versículo 14. Los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Ay, hermanos, ¿cuántos problemas se evitarían en nuestra vida si pudiéramos decir lo contrario? Hemos consultado al Señor en esta decisión. Hemos buscado la sabiduría que viene de lo alto. No hemos confiado en nuestra propia opinión. No nos hemos pensado sabios o capaces para tomar esta decisión. Consultamos al Señor. Pero eso no fue lo que pasó con Israel. El problema fue que se sintieron muy seguros de lo que vieron con sus ojos y oyeron con sus oídos. Estaba allí, parecía creíble el informe que tenían.
había cierta evidencia tangible para comprobarlo. Pero esto es peligroso. Confiaron en ellos y no, hermanos, en el Dios que claramente les había mostrado en el capítulo 7 con Acán, que escudriña el corazón, que conoce el corazón, que ve más allá de lo que nuestro ojo puede ver. Y déjenme poner un ejemplo en cómo se vería esta situación en nuestra vida. Vamos a suponer que llega el cierre de mes en la empresa y tú, hermano, tienes una responsabilidad en las finanzas o en la contabilidad y te dicen, analiza estos datos y firma el informe para entregárselo al jefe. Pero al estar analizando el informe te das cuenta que en algunas partes hay ceros de menos y en algunas partes hay ceros de más. ¿Cuál sería el problema allí? Decir, bueno, yo creo en mis compañeros, voy a confiar en lo que están haciendo. No hay problema. Imagínense qué pasaría con eso. ¿Cuáles serían las consecuencias de que resulta que en realidad la información se está modificando? ¿A qué se enfrentaría un cristiano después de haber firmado un informe como ese? O piensen en la elección de una pareja. Un cristiano está buscando una esposa, ve a una mujer en la iglesia y dice, pues es una hermana, yo creo, porque viene a la iglesia. Y quizás parecería que hay ciertas evidencias que lo inducen a pensar que es una hermana. Pero después de que se casa, resulta que era una mujer rencillosa. Resulta que después de 2, 3 meses le dice, yo ya no quiero ir a la iglesia. ¿Dónde está el problema? No digo que siempre sea el caso, hermanos. Pero el problema es que en muchas de las decisiones más importantes que tenemos, nos metemos en dilemas porque al principio no consultamos al Señor. No pedimos de su sabiduría. Israel tenía el privilegio de acercarse y preguntar a Dios. Nosotros también. Pero la pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Realmente lo hacemos? ¿Desconfiamos de nuestro conocimiento o de lo que nuestros ojos pueden ver? ¿O estamos pensando acaso que somos más sabios que Dios? Quizá no lo digamos así, pero esa es la manera en que se ve. El recordar, hermanos, que estamos en una guerra contra 3 enemigos, nuestra carne, el diablo y los deseos pecaminosos, esas pasiones que batallan en nuestros miembros, no debería ser que consultemos a Dios con mayor razón en cada decisión importante que tomamos. Ahora, esto no significa que vamos a consultar al Señor si debemos cenar ensalada o chilaquiles. Estoy hablando de decisiones importantes, decisiones que tienen que ver con nuestra familia, con nuestro trabajo, decisiones que tienen que ver con la iglesia, decisiones que tienen que ver con la adoración, decisiones que tienen que ver con una compra en la que quizá tengamos que pedir un crédito y tengamos que consultar al Señor. Grandes decisiones, familia, iglesia, trabajo, etc. ¿Qué pasa con Israel después, hermanos? ¿No consultaron al Señor? ¿Hacen pacto con ese pueblo? ¿Y cuál es el dilema ahora? Noten esto. Dios les había dicho, destruyan a los moradores de esa tierra. Ese es el mandamiento de Dios. Pero ahora hay este problema. Ellos hicieron pacto con personas que viven allí. Y en el pacto están poniendo el nombre de Dios de por medio. Los israelitas juraban por el Señor para confirmación de la verdad, para decir, lo que digo, lo digo delante de Dios, me comprometo delante de Dios. Así que este es el dilema. Por un lado hay un mandamiento que dice, destrúyanlos. Y por otro, Israel ha hecho un juramento que lo obliga a preservarles la vida. Es un pecado que no hubieran obedecido la instrucción. Hermanos, pero este es el dilema.
sería un pecado que después, habiendo jurado por el Señor, les quiten la vida. ¿Qué debían hacer? Entonces, debían matarlos anulando el juramento o preservarles la vida. Josué razonó que era mejor protegerlos. Sin embargo, los maldijo por haberlos engañado, y los hizo siervos para la obra del santuario. ¿Quién nos recuerda eso, hermanos? En Josué capítulo 7 habíamos visto la desobediencia. En Josué capítulo 8 habíamos visto la obediencia. En Josué capítulo 9 vemos una mezcla de las dos. O la obediencia mezclada con el pecado. Esto nos recuerda que el pecado trae consecuencias con las que tenemos que lidiar. Dios perdona nuestro pecado, pero la mayoría de las veces Él no va a mitigar las consecuencias. Como cristianos, tenemos que aprender a honrar a Dios aún en las consecuencias. ¿Qué va a hacer un cristiano después de haber pecado? Por ejemplo, si faltara la verdad, va a tener que decirla. Si robara, va a tener que devolver. Y así podríamos hablar de muchos otros pecados en los que quizás en la vida que veníamos viviendo en el pecado, hay consecuencias que venimos arrastrando y que todavía tenemos que lidiar. Hay una manera cristiana de hacerlo, y creo que ese es uno de los principios que podemos aprender de Josué capítulo 9. Piensen, por ejemplo, en lo que les decía. Un cristiano, quizá por no haber tenido mucho cuidado en la elección de una pareja, se casa con un incrédulo. Y el dilema es, Dios dice que no me una en yugo desigual con los incrédulos, pero yo he hecho pacto con esta mujer. ¿Qué hay que hacer? Hay que continuar en el matrimonio y hay que honrar a Dios de esa manera. Hay que amar a esa mujer, o si fue al revés, una mujer con un hombre, y hay que amarla toda la vida. Entonces, hermanos, consultemos a Dios en su palabra, consultemos a Dios en oración. Proverbios nos dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Busquemos a Dios, el cual, como nos dice Job, es perfecto en sabiduría. Amén.